Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos, que Dios os bendiga, bienvenidos y todavía quedan algunos por irse sumando, pero tenemos este primer encuentro sobre el tema de evangelismo, evangelismo especialmente en la calle. Quiero presentaros primero, antes de empezar, a Guillermo. Guillermo, saluda, por favor, que todos, todos los que están aquí no se conocen, así que saluda, saluda. Y él va a ser nuestro teacher estas 2, 3 semanas y él representa el Ministerio de Testimonio Cristiano a cada hogar desde la península, desde Madrid y va a trabajar con nosotros en este evento. Si nos das un saludo y luego oramos y empezamos. Guillermo. Pues encantado a todos, para mí es un placer poder estar aquí y colaborar con vosotros. La verdad que lo que estáis haciendo ahí en Gran Canaria es espectacular. Yo tengo mucha expectativa en lo que Dios va a hacer allí y no solo ahí, sino lo que Dios está haciendo en España. Yo tengo visto mucho y yo tengo un sentir en mi corazón que se avecina algo para España, ¿no? Y yo estoy muy contento que nosotros somos partícipes de lo que Dios quiere hacer en esta nación y quiere como transbordar en la vida de las personas, ¿no? Yo he venido como misionero a España hace 6 años y estoy desde entonces y amo España, amo los españoles. Yo acostumbro decir que mi sangre es brasileña, pero mi corazón es español. Muy bien, muchas gracias. Oramos entonces. Le voy a pedir a la pastora Seila que nos dirija, por favor, en una oración y comenzamos este tiempo. Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio que tenemos de apartar, de recibir a través de Guillermo estas clases, esta preparación para lo que acontecerá en este verano en nuestra isla. Te damos muchísimas gracias y ayúdanos a tener la mente abierta, los oídos bien abiertos para escucharte a ti, ser sensibles y seguir en ese proceso de desaprender para seguir aprendiendo. Señor, gracias por este momento, por este tiempo que han apartado para sembrar en nosotros, creyendo que España, como bien decía Guillermo, está en tu corazón, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Guillermo, todo tuyo. Perfecto, pues encantado a todos. A mí me gusta hacer tipo de talleres diferentes, ¿vale? No solo que yo quede hablando, pero que nosotros podemos como interactuar, ¿vale? Entonces, os quiero decir que se sienta libre en algún momento si queréis hacer alguna pregunta o algo del tipo, pero la idea es que nosotros vamos construyendo una manera de pensar y una visión hacia Dios, hacia evangelismo, juntos, ¿ok? Entonces, a menudo yo voy a pedir para que vosotros podáis como contestar las preguntas que yo voy haciendo, ¿vale? Amén. ¿Ok? Y la primera pregunta que yo quería os hacer es, ¿por qué debemos evangelizar? ¿Qué creéis el por qué debemos evangelizar? ¿Por qué literalmente hablar sobre Jesucristo, hablar sobre la cruz? ¿Qué creéis? Uno de cada vez, ¿eh? No hace falta hacer toda la vez. Uno a la vez, uno a la vez. Pero aquí no, Bueno, justamente, no hay respuesta equivocada, ¿vale? Sino que la idea es construir todo. El primer taller, que es este, la idea es comprender un poco el corazón de Dios acerca del evangelismo. No solo evangelizar porque lo hacemos o porque la iglesia lo hace, sino para comprender literalmente la esencia del evangelismo y de por qué evangelizamos, ¿vale? Entonces la pregunta que queríamos empezar haciendo es ¿por qué debemos evangelizar? ¿Qué creéis? pues yo misma, ya que ¿Ok? nadie, bueno, yo no escucho a nadie. Bueno, primeramente porque si amamos al Señor, pues es un mandato suyo. Y dice, ir y hacer discípulos y llevar el Evangelio. Mm. Entonces, primeramente esa. Y luego en mi corazón, porque quiero que todas las personas que me rodean sean salvas igual que yo. Guay, gloria a Dios. ¿Alguien más? Nadie. Vamos, gente, podemos hablar, podemos interactuar. No quedáis sin miedo, sin vergüenza. Estamos todos en familia, ¿eh? Somos de la misma familia. Aparte de, bueno, con permiso, soy Estefanía. Sí.
aparte de para tener la salvación eterna, ¿no? Que es algo que todos queremos para los familiares y también para la gente que no conoce, también para poder vivir una vida libre, ¿no? De la esclavitud que antes teníamos antes de Cristo. Al final mi vida cambió después de Cristo y me encanta vivir, ¿no? O sea, con Cristo todo es maravilloso, a pesar de las luchas o que podamos tener, pues yo creo lo mismo para las personas que me rodean, que puedan ser libres en Él. Guay, guay. Vosotros vais a mirar, es que yo estoy mirando para acá, ¿vale? Porque justo os veo en esta lateral, no es que estoy mirando otra cosa, que justo vosotros estáis aquí. Vale, ¿alguien más puede compartir algo más del por qué debemos evangelizar? Yo creo que la esencia es el amor, así Estamos. como, claro, alguien nos evangelizó a nosotros y hemos recibido de gracias esas buenas noticias, pues no podemos quedarnos con esa gran noticia ¿Eh? solo para nosotros y tenemos que movilizarnos porque si alguien no se hubiera movilizado con nosotros, no estaríamos nosotros aquí. Creo que el principal corazón de Dios es el amor por sus criaturas para que sean redimidas. No es tanto redimir los árboles, es redimirnos a nosotros. Ujú. Y si nos callamos, hablan las piedras. Os pido clamarán. Guay. Yo tengo una otra pregunta. ¿Qué necesitamos saber para poder evangelizar? Ok, partimos del punto que debemos evangelizar. Pero la otra pregunta es, ¿qué creéis que necesitamos saber para poder literalmente evangelizar, salir a las calles para hablar sobre Jesús? ¿Qué Yo creo creéis? que es obvio, ¿no? Conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio, ¿vale? ¿Y qué sería el Evangelio? Bueno, conocer a Jesús Ujú. porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida Guay, y Él es el que lo representa. total, total. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué necesitamos saber para evangelizar? Hola, yo quiero participar. Dale, dale, dale. Así me gusta, cuando nosotros empezamos a hablar, empezamos a comentar. Alguien dio el primer paso, ya nos atrevemos todos ya. Exacto, así es. Obviamente la palabra de Dios es importante, tener conocimiento de ella, saber de Jesús. Al final esa es la fuente, es la principal, es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ujú. Pero muchas veces creemos que tenemos que dar un discurso súper preparado, súper profundo, súper teológico y culto, pero nuestra propia vivencia, lo que nosotros hemos experimentado con Jesús, nuestro antes y nuestro después, puede impactar más en la sociedad a que yo te dé un pedazo de sermón. Mm, Y sobre todo creo yo en la sociedad en la que estamos actualmente. sí, total, total. ¿Alguien más quiere hablar? Yo estoy de acuerdo con Irene. Obviamente, entre más herramientas tenemos, Ujú. mejor defensa bueno, mejor defensa, no estamos aquí haciendo defensa de lo que creemos, pero creo que puede tener mucho más peso, porque dependiendo también el foro al que nos dirijamos, porque algunos sí necesitan una argumentación más sistematizada, con más profundidad, otros no, pero creo que lo que más necesitamos es abrir la boca y compartir lo que ha pasado en nosotros. Creo que esa es la mayor predicación, creo. Total, total. No, y se trata justamente de esto, ¿no? Que nosotros tenemos que comprender. Existe algo que tenemos que comprender que es el corazón de Dios acerca del evangelismo, ¿ok? Tenemos que comprender también que el corazón de Dios acerca del evangelismo ni siempre fue como es hoy. Porque si nosotros decimos que Dios, Él nos creó para evangelizar, estamos diciendo que Dios nos creó para pecar. ¿Ok? Porque la necesidad que nosotros tenemos de evangelizar a los demás es porque entró el pecado en el mundo. ¿Correcto? Y por medio del pecado que entró en el mundo, entonces ahora tenemos la necesidad de hablar de Jesús para los demás, para que otras personas puedan conocer también
al Señor, pueda conocer a Dios, pueda conocer a Jesús, pueda conocer el Espíritu Santo y literalmente en la eternidad poder estar con Él. Pero tenemos que comprender la esencia del corazón de Dios acerca del evangelismo. Y el evangelismo no es solo, yo escuché a alguien hablando, ¿no?, sobre un mandamiento, ¿no?, que el evangelismo es un mandamiento, pero es verdad que el evangelismo no es solo un mandamiento de Cristo para nosotros que somos los cristianos, sino es el mismo latido del corazón de Dios. Porque imagínate, nosotros vemos que Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, Él siempre tuvo un deseo. Él siempre tuvo un anhelo, que fue que tener una relación con la humanidad, tener una relación con su criatura y hacer que pasemos de criaturas y tornar hijos de Dios. Esto después que entró el pecado por medio de Adán y Eva, este siempre fue el deseo del corazón de Dios, relacionar. Y os quiero entrar en algunos puntos, y lo primero que es Génesis 3:9 va a decir así. No sé si cuántos de vosotros recordáis de la historia de Génesis 3:9, va a decir que Eva comió del fruto y luego fue y ha dado para Adán del fruto y ambos comió, y cuando ellos comieron del fruto, ellos han visto que estaban ¿qué? Desnudos. Ellos han visto que estaban sin ropa y la Biblia va a decir que lo que ellos han cogido hojas de higuera y se han escondidos, ¿ok?, de Dios. Pero fíjate, si Dios, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, o sea, algunos de los atributos de Dios, Dios sabía o no que ellos habían pecado. ¿Sí o no? Sí, claro. Él sabía, ¿verdad? Pero la pregunta es, si Dios sabía que ellos habían pecado, ¿por qué Dios, sabiendo que ellos habían pecado, mismo así Génesis 3:9 va a decir que Dios así, y llamó Dios a Adán y preguntó, ¿dónde estás? ¿Por qué Dios hace esta pregunta? ¿No? Es algo que nosotros tenemos que pensar. Dios va y pregunta, Adán, ¿dónde estás? Mismo Dios sabiendo dónde Adán estaba. Y lo que pasa es que ahí revela una característica del corazón de Dios acerca de su amor por la... Si vosotros escucháis un ruido extraño, es porque yo vivo cerca de la Renfe. Ya, a continuo pasa la Renfe por aquí, ¿vale? Entonces os aviso. Génesis 3:9 va a decir que Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y cuando Dios hace esa pregunta para Adán, lo que Dios estaba diciendo es, Adán, ¿dónde tú estás que tú no estás en el lugar de se relacionar conmigo? Porque la Biblia va a decir que de continuo Adán tenía una relación con Dios. Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán. Dios puso a Adán en el huerto y ahí él tenía un trabajo. La Biblia dice que Adán fue el primero jardinero de la Biblia. Él cuidaba del jardín. Él daba nombre a los animales. Pero en esta relación lo que Adán hace es distanciar de Dios. Y aquí yo quiero traer un primero pensamiento con vosotros. Es, si vosotros alguna vez habéis preguntado, Dios, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es mi llamado? Este es tu llamado. La primera vez que la palabra llamado aparece en la Biblia, o el derivado de ella, la palabra llamó, aparece en la Biblia, es en Génesis 3:9. Es cuando Dios llama literalmente a Adán a volver de un lugar que él tenía salido. ¿Ok? Dios dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? O sea, Adán, yo estoy aquí, en el mismo lugar que yo vengo todos los días para poder tener una relación contigo, pero tú ya no estás en este lugar de se relacionar conmigo. Entonces Dios lo que hace es llama a Adán nuevamente para un lugar de intimidad con él, preguntando a él, ¿dónde estás, Adán? Entonces, nuestro llamado, os quiero traer esto para que podáis comprender un poco del corazón de Dios. Nuestro llamado no es lo que nosotros hacemos para Dios, sino dónde estamos en Dios. Es como una cruz. Nuestro llamado es la tabla vertical en nuestro relacionamiento con Dios, y luego existe nuestra vocación, que es la tabla horizontal, que es la manera que Dios me utiliza para hablar del reino de Él, para hablar de su nombre, para proclamar quién es Dios. Entonces, ¿qué pasa? La primera comprensión es que la Biblia es el mensaje de un padre que quiere relacionar con sus hijos. Él quiere revelarse a ellos. Esta es la esencia del por qué evangelizamos. Nosotros no evangelizamos simplemente porque es una actividad de la iglesia,
nosotros no evangelizamos simplemente porque es solo, como vamos a decir así, entre comillas, un mandamiento de Dios, sino que nosotros evangelizamos y hablamos de Dios porque este es el anhelo del corazón de Dios, que es relacionar con sus hijos, relacionar con sus criaturas, que cada uno pueda literalmente volver a este lugar, volver al lugar, porque esta es la pregunta que Dios está haciendo para las personas. ¿Dónde estás? Que no estás en el lugar que yo creé para que tú estuvieras. Esta es la pregunta que Dios un día hizo para nosotros. Hey, Guillermo, ¿dónde tú estás? Que yo he creado un lugar para ti de intimidad que tú puedes relacionar conmigo y tú no estás en este lugar. Entonces Dios, ¿qué Él hace? De continuo, Él nos llama a volver. Él nos llama cuando Dios, él habla de Él a través de otras personas. El mensaje central es, escucha, existe un lugar de intimidad con Dios. Existe un lugar que Él quiere revelarte a ti, que Él quiere literalmente hablar contigo. Porque esto fue lo que Jesús ha venido a hacer en la cruz. La Biblia dice que Jesús, Él ha venido para pagar el precio de nuestro pecado. Él cargó sobre Él, pero Él se tornó el mediador entre Dios y los hombres. Y por medio de Cristo podemos conocer al Padre. Podemos literalmente conocer la mente y el corazón del Padre. Entonces la esencia del evangelismo es: ¿dónde está la humanidad? Que ella no está en el lugar que Dios preparó para ellos. ¿Dónde estábamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo? Esta es una de las esencias del evangelismo. Y cuando nosotros evangelizamos, tenemos que, luego voy a llegar ahí un poco más adelante, pero es traer esta conciencia a las personas. Escucha, Dios preparó, Dios tiene un lugar para ti. No es mucho más allá que te bendecir financieramente, mucho más allá que te prosperar en la tierra, sino que Él tiene un lugar que Él quiere relacionarse contigo. Él quiere hacer literalmente un Dios personal. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de Dios en la Biblia? ¿Alguien recuerda cuando Dios se llama en la Biblia, cómo Él se llama? ¿Alguien? ¿Recordáis en la Biblia cómo Dios, Él se auto-intitula en la Biblia? ¿Alguien recuerda? ¿O cuáles son los nombres de Dios? Yo soy Yo soy. ¿Qué más? ¿Qué más que aparece como nombre de Dios en la Biblia? Jehová, Jehová. ¿Qué más? Jehová Jireh, Rafa, Nisi. Y sí, total. Yahweh, ¿no? Yahvé, exacto. Pero si vosotros fijáis, la única vez que Dios literalmente, Él se da un nombre para Él mismo en la Biblia es cuando Él dice, mira, dice que yo soy lo que soy. Pero todos los nombres que las personas han dado para Dios fue basado en las experiencias que ellos tuvieron con Dios. Fue basado literalmente en un encuentro que ellos tuvieron con Dios. Jacob tuvo encuentro con Dios, Abraham tuvo encuentro con Dios. Entonces ellos han nombrado a Dios basado en las experiencias que ellos tuvieron. Y es justamente el corazón de Dios sobre el evangelismo. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que quiere relacionar con las personas. Cuando Dios llamó a Noé en medio de una generación corrupta, déjame mover esto para acá. Cuando Dios llamó a Noé en medio de una generación corrupta, le dio la oportunidad de salvarse junto a su familia. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham asegurando que su descendencia bendecería a todas las naciones. Cuando Dios se reveló a Moisés y liberó a su pueblo de la esclavitud. Habló a través de los profetas, pero siempre era un mismo mensaje, el que, mira, yo quiero me relacionar contigo. Va mucho más de lo que nosotros podemos al lograr en Dios, pero sino quién nos tornamos en Dios. Este es el corazón de Dios sobre el evangelismo. El corazón de Dios sobre el evangelismo siempre fue un Dios de relacionamiento, un Dios que quiere relacionar con sus hijos. Dios nunca dejó de buscar al hombre. Incluso cuando el hombre continuamente se alejaba de él, el clímax del plan de Dios para restaurar su relación es Jesús en la cruz.
Total, Cristo ha venido para conectarnos nuevamente con el Señor. Y ahora nosotros tenemos esta verdad, cargamos el mensaje de Cristo en nosotros y la función nuestra cuando evangelizamos es literalmente llevar esta persona hasta esta comprensión de que, mira, existe Jesús y Él pagó el precio. Vamos a entrar ahí más adelante, pero es la esencia que es, existe Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él murió por ti para que tú pudieras literalmente conocer y tener una relación cerca de Dios, para que tú pudieras conocer y tener una relación cerca de Cristo. Cuando nosotros evangelizamos, nuestra función es llevar la comprensión para las personas que están en la calle, que ellas pueden se relacionar con Dios. Porque la religión, lo que la religión siempre va a tratar de hacer es alejar de Dios. Los dogmas, lo que siempre va a intentar hacer es que las personas cada vez más se distancien de Dios basado, mira, yo tengo que estar de esta manera para poderme relacionar con Dios, yo tengo que hacer todo este plan para poderme relacionar con Dios, yo tengo que, hoy en España está muy de moda lo que es la New Age, lo que es el yoga, lo que es buscar la espiritualidad. Y una de las cosas que nosotros tenemos visto es que para que tú puedas en estos parámetros alcanzar la espiritualidad, siempre va a tener un mediador, siempre tú tienes que hacer algo. Nunca es suficiente, siempre tiene como un paso más. Tienes que hacer algo más. Pero Cristo no. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y es por medio de Cristo que podemos tener esta relación cercana con Dios. Pero para que nosotros podamos compartir y llevar a una persona hasta este lugar, tenemos que saber de este lugar. Tenemos que saber que el anhelo del corazón de Dios es la relación. Es literalmente compartir, es sí revelar. Este libro es literalmente la historia de un padre que ansea, que desea, que siempre quiso y siempre ha buscado y sigue buscando relacionarse con sus hijos. Esta es la historia de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Tú vas a ver Dios hablando por medio de profetas, tú vas a ver Dios hablando por medios de reyes como fue David, tú vas a ver Dios se revelando de distintas maneras, pero el principal, el mensaje central es, yo me revelo porque yo quiero hablar con vosotros, yo quiero me relacionar con vosotros. Entonces, el evangelismo, lo que tenemos que traer es esta conciencia a las personas, que Dios no es un Dios que está lejos, que Dios, porque ¿qué pasa? La religión, ella siempre va a intentar y ella siempre puso a Dios como un Dios lejano. Siempre intentó poner a Dios como un Dios que estaba literalmente allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Y al revés, siempre intentó poner a Dios como el culpable de todo lo que sucedió o de todo lo que sucede. ¿Ok? Pero la cuestión es que hemos sacado a Dios de la ecuación. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Entonces, cuando evangelizamos, tenemos que traer a la conciencia esto para las personas. Escucha, tú sacaste a Dios de la ecuación de tu vida. Tú sacaste, ¿por qué? Porque sucede tantas cosas malas en el mundo, porque hemos sacado a Dios de la ecuación. Si el deseo de Dios siempre fue relacionar con la humanidad y literalmente gobernar sobre nuestra vida y nosotros entregar nuestra vida a Él basada en el amor, pero hemos sacado a Dios de la ecuación. Entonces tenemos que tener claro, antes de salir para las calles, que el clímax del plan de Dios para restaurar su relación fue Cristo, es Cristo. Y es lo que Jesús dijo, ¿no? En Lucas, él dijo, el pastor dejó las 99 ovejas a salvar y a rescatar la oveja que había perdido. Y esto un día pasó con nosotros, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros aquí fuimos encontrados por él. Y esto es lo más bello. Y yo quiero que vosotros recuerden ahora mismo este momento, cuando Él te sanó, cuando Él te salvó, ¿sabes? Literalmente cuando tú conociste no a la religión, sino literalmente a Jesús. Y tú lloraste y tú se entregaste y tú abriste tu corazón y tu vida empezó a cambiar. Todo porque tú estabas conociendo ¿quién? Una persona.
Tú no estabas conociendo a alguien que estaba lejos, sino que tú estabas conociendo a alguien que estaba cerca. Él dejó todo para que Él pudiéramos nos salvar. Él dejó literalmente el cielo y descendió en la tierra para que Él pudiera nos salvar. Mira cuán grande es este amor, mira cuán profundo es este amor, lo que Él desea para nosotros, mira lo que Él hizo para poder literalmente tener una relación eterna con nosotros. Entonces, este es el corazón de Dios sobre el evangelismo. Un Dios que ama de tal manera a su creación que Él, wow, la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él ya había matado el cordero por lo que podía suceder. Entonces, imagínate qué locura, cuán grandioso y poderoso es este Dios. Y mira, no sé si vosotros tenéis la Biblia ahí, pero yo quería que vosotros habléis conmigo en Marcos capítulo 3, el verso 14. Vamos también a leer algunos versículos. Una pregunta, Guillermo. Sí, Quería asegurarme que todos están viendo en su pantalla ok, la presentación. Entonces, ¿todos están viendo la presentación en la pantalla? ¿Sí? Sí. Vale, de acuerdo. Listo, muy bien. Ahora, simplemente para asegurarme. sí, sí. ¿Tenéis Marcos el capítulo 3? Ujú. Sí. El versículo, ¿alguien puede leer para nosotros, ya que estamos en familia, ya que ya estamos aquí? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ok, wow. No sé si vosotros fijáis, pero mira, recuerda lo que yo hablé sobre el llamado, que nuestro llamado no es lo que nosotros hacemos para Dios, pero nuestro llamado es donde estamos en Dios. Nuestro llamado es de relacionar con Él. Dios es un Dios a relacionar. Dios es un Dios que quiere relacionarse con la humanidad. Y cuando Jesús les llama a los 12, la primera cosa que Jesús dice no es para ellos ir y hacer algo. No es, Jesús nos llama a los discípulos y dice, mira, os voy a enviar a predicar. Marcos lo que va a decir, el versículo 14, es que cuando Él establece los 12, lo primero que es para que estuviesen con Él. Y luego para enviar a predicar. Entonces, siempre, lo primero que Dios va a hacer es estar conmigo. Jesús nos llamó para estar con Él y luego para hacer algo. El llamado y la vocación. Primero yo tengo que ejercer mi llamado para después poder ejercer la vocación. ¿Por qué os digo esto? Porque en lugar del evangelismo, el evangelismo, él tiene que partir de la comprensión que tenemos una relación con Dios y no que tenemos una obligación de hacer algo para Dios. ¿Ok? El evangelismo, él tiene que partir primero de algo que es, wow, yo me relaciono con Dios y yo amo tanto a Dios y Él me ama tanto, yo estoy recibiendo tanto de este amor que yo salgo para las calles para literalmente transbordar de la fuente que yo estoy recibiendo. Porque si yo salgo para las calles simplemente porque eh, eso, vamos a decir, es un mandato de Jesús, pero yo no tengo esta comprensión del corazón de Jesús acerca del evangelismo, yo puedo me desgastar de una manera que Él nunca planteó para mí. Yo puedo predicar o transmitir a Él de una manera, pero literalmente sin amor. Yo estoy transmitiendo palabras, pero yo no estoy transmitiendo el corazón de Él. Yo estoy transmitiendo lo que yo aprendí en el taller de evangelismo, pero yo no estoy transmitiendo esta hambre y esta sed que Dios tiene de relacionar con la humanidad. Entonces, antes de salir para evangelizar, nosotros tenemos que estar en este lugar. Es lo primero. Por esto yo quise empezar por aquí, compartiendo un poco del corazón de Dios acerca del evangelismo y de este lugar de intimidad con Él. El evangelismo, lo que hacemos, tienes que partir de este lugar, de la comprensión que yo estoy conectado con Él y Él está conectado conmigo, que Él me llama para estar cerca y yo transbordo sobre la vida de las otras personas. Yo estoy recibiendo de tanto amor que yo transbordo
sobre la vida de las otras personas. Es como en el evangelismo tenemos que comprender, imagínate, yo tengo aquí mi teléfono, imagínate que mi teléfono es un vaso de agua, ¿ok? Entonces, pero la cuestión es que abajo de mi vaso de agua existe una fuente, ¿vale? Existe una fuente. Y la única manera que yo de conectar de esta fuente literalmente es yo conectando con ella, entonces el vaso empieza a llenar y empieza a transbordar, empieza a transbordar. Pero si yo desconecto de esta fuente, el vaso está lleno porque lo he llenado. Pero si yo lo saco, ¿ok? Si yo saco el agua sin estar conectada a la fuente, el agua se va a acabar y me va a desgastar, va a desgastar yo. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando de algo que no tengo para dar. Yo estoy sacando de un lugar que en realidad yo tenía que estar lleno y estoy sacando de este lugar que yo no tengo para dar. O sea, yo estoy esvaciándome, ¿ok? Estoy esvaciándome, pero yo estoy esvaciándome de la manera equivocada. Pero cuando yo estoy conectado en la fuente y la fuente está ahí dentro de mí, entonces automáticamente él me llena, pero transborda. Y ahí es el concepto que el evangelismo, nosotros tenemos que transbordar en la vida de las personas aquello que nosotros estamos recibiendo, la comprensión que estamos recibiendo, la revelación que estamos recibiendo, que hemos sido salvados por Jesús, que hemos sido conectados con Él nuevamente, con la higuera verdadera. Entonces el evangelismo no tenemos que sacar, para que vosotros podáis comprender, tenemos que estar conectados con la fuente para transbordar y no intentar sacar de lo que yo tengo dentro, ¿ok? Sino que literalmente transbordar por estar conectado a la fuente. Que trata justamente esto. Primero, antes de evangelizar, nosotros tenemos que nos conectar. Tenemos que nos conectar con Él. Tenemos que estar en este lugar de intimidad con Él. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Porque es verdad que evangelizamos del punto de lo que sabemos. Es imposible yo hablar de alguien si yo no conozco a esta persona. Entonces, es necesario yo poder conocer a Jesús para que yo pueda compartir sobre Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a Jesús? Creo que esto todos vosotros sabéis, a través de la oración, hablando con Él, a través de la Biblia, escuchando su voz, a través del Espíritu Santo, que es quien nos revela quién es Cristo, a través del estudio de la palabra y escuadriñar las escrituras, escuadriñar y tener estudios de la palabra de Dios. Guillermo, ¿por qué es importante yo aprender literalmente quién es Cristo? Para que nosotros no vengamos a transmitir aquí Cristo de una manera equivocada que Él no es. ¿Ok? Porque podemos evangelizar y decir así, oye, escucha, Jesús, él te ama, Él pagó el precio por ti y Él quiere bendecirte. ¿Ok? Jesús, Él nos bendice. Pero en el evangelismo, la principal mensaje no es que la persona va a recibir una bendición, sino que la persona tiene que recibir la salvación. La bendición es la consecuencia de estar en una vida con Dios. Él puede nos bendecir, pero en el evangelismo el mensaje central no es este. Y les dije, id por todo el mundo y predicadle el evangelio a toda criatura. Pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y es en este lugar que Dios nos llama. Mira, ¿qué es el evangelio? ¿Qué significa? ¿Recuerda lo que significa el evangelio? El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero solo es posible tener una buena noticia porque antes había una noticia mala. ¿Verdad? Si no existía una mala noticia, era imposible tener una buena noticia. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Que por el pecado que entró por medio de Adán, nosotros estamos desconectados con Dios. Pero la buena noticia es que por medio de Cristo, Él llevó sobre él nuestros pecados y por medio de Él podemos nos conectar con Dios. Y la Biblia también va a decir, ¿no? Que la Biblia va a decir que recibiremos poder, el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y seremos testigos, ¿no? Dice sobre los apóstoles, seréis testigos. Pero ¿qué es testigo? Solo es posible ser testigo si yo conozco a la persona.
Solo es posible yo ser testigo de Sergio si verdaderamente yo conozco a Sergio a tal profundidad que yo pueda hablar de la vida de Sergio, con seguridad, con poder, con convicción, porque conozco a él, porque yo soy amigo de Sergio, porque caminamos lado a lado, caminamos juntos. En este lugar es que Dios llama a nosotros a evangelizar. No evangelizar a través de un conocimiento que hemos aprendido, sino evangelizar a través de una relación que tenemos, para que seamos literalmente testigos de Él, testigos de lo que Él está haciendo en nuestra vida, de lo que Él hizo en nuestra vida y de lo que Él está haciendo en España. Evangelio, buena noticia. Yo he buscado, ¿no?, qué significa buena noticia. Historia de vida, doctrina y milagros de Jesús, contenido de los 4 evangelios que lleva el nombre de los evangelistas que componen el primer libro del canónico del Nuevo Testamento. ¿Qué significa testigos? Marte, testigo, testimonio, persona que testimonió de algo o lo atestigua, persona que presenta o adquiere directo o verdaderamente conocimiento sobre algo. Entonces, mira la importancia de nosotros literalmente evangelizar partiendo de una intimidad y de una relación con Dios, no partiendo simplemente de lo que hemos escuchado con Dios. Porque cuando yo puedo decir así, mira, Jesús Él te ama, porque yo he aprendido a decir Jesús te ama. Pero cuando yo tengo a Cristo como mi amigo, ¿ok? Yo tengo Él como literalmente mi amigo, Él es mi amigo, yo soy su amigo. Cuando yo digo esto, Jesús te ama, no es simplemente una palabra que yo he aprendido, sino es una convicción que yo tengo dentro de mí. Y esto libera sobre la vida de las otras personas. La evangelización también no es solo una actividad, sino que es un estilo de vida. Por más que nosotros vamos a tener ahora una campaña evangelística, Dios está está teniendo muchos eventos en toda España, pero una cosa que nosotros tenemos que tener también en clareza es que la evangelización no es una actividad, sino que es un estilo de vida. Nosotros no vemos literalmente a Jesús preparando una actividad para hablar sobre él. No vemos los discípulos preparando una actividad para hablar sobre él. Pero en el camino de su vida, ellos hablaban sobre él. Ellos reunían personas y hablaban sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Las actividades son súper importantes para poder predicar sobre Jesús. Pero en nuestro cotidiano también tenemos que tener esta conciencia que tenemos que hablar sobre Cristo, que no es solo una actividad evangelística, sino que es un estilo de vida. Yo estoy recibiendo tanto de Dios que ahora yo soy testigo de Dios. Soy testigo, o sea, testimonio de lo que yo estoy viviendo, de lo que me relaciono con Él y yo transbordo sobre la vida de las personas este conocimiento. Mira, cuando nosotros pesquisamos del original, Mateos 28, el versículo 19, en griego vemos que la traducción más correcta del verbo sería id sería yendo haciendo discípulos. O sea, mientras estamos caminando, vamos haciendo discípulos, vamos predicando el evangelio, vamos haciendo que las personas conozcan a Cristo. Es decir, no es una acción planificada, ordenada, por más que esto también quiero decir, ¿vale? Que las acciones planificadas y ordenadas necesitamos como campañas evangelísticas, como vosotros vais a hacer, como nosotros vamos a hacer ahora aquí en 2 semanas, vamos a tener 2 semanas de evangelismo a full por las calles de Madrid, necesitamos, pero también quiero traer la comprensión que en tu trabajo tú necesitas ser testigo de él. En la calle, en las conversaciones que tú empiezas a tener con una persona desconocida, necesitas ser testigo de él, que no es solo una actividad de la iglesia, sino que es una cultura del reino en la tierra. Es una cultura de predicar a Cristo como estilo de vida, por estar en este lugar de transbordar, por estar en este lugar de transbordar sobre Jesús. Entonces, mientras vamos haciendo discípulos. Mientras caminamos con Él, vamos testificando de quién es Cristo para las personas. La evangelización es revelar la mente y el corazón de Dios de una manera que el hombre pueda entender. Esto es evangelismo. Guillermo, ¿qué es evangelismo? Es revelar la mente y el corazón de Dios de una manera que los hombres, que la humanidad pueda entender.
Pero solo es posible revelar la mente y el corazón de Dios para las personas si yo soy amigo de Dios, si yo conozco a Dios. Porque si yo no conozco al Señor, si yo no conozco a Dios, es imposible yo parar y ver lo que está en su mente y su corazón. Si yo no leo la Biblia, es imposible yo parar para saber lo que está en su mente y su corazón. Si yo evangelismo solo porque mi pastor Sergio está hablando que yo tengo que evangelizar, yo voy a evangelizar, pero verdaderamente no va a tener el poder que Cristo quiere transmitir a través de mi vida. Por esto que yo tengo que estar conectado siempre a la fuente, para que por medio de esta conexión con Él yo transborde sobre la vida de las personas cuando yo fuera a evangelizar. Podemos aquí, todos habéis comprendido sobre un poco del corazón de Dios acerca del evangelismo, de la importancia de cómo Dios ve la humanidad, ¿no? De cómo Dios siempre quiso se relacionar. Aquí ahora nosotros vamos a entrar un poco sobre maneras de evangelizar y contextualizar un poco el mensaje. Nosotros podemos hablar de Jesús de diferentes maneras, pero el enfoque del mensaje siempre tiene que ser el mismo. O sea, hay diversas maneras de hablar sobre Jesús. Hay a través de prédicas, hay a través de alabanza, hay a través de actividad con los jóvenes, con los niños, hay a través de danza, hay a través de teatro. Hay inúmeras maneras que nosotros podemos utilizar para hablar sobre Cristo. Aquí pronto yo voy a compartir con vosotros a finalizar y en la próxima sesión, el próximo lunes, algunas historias que seguramente os va a ayudar mucho a conectar con la gente, pero hay muchas maneras. Pero el mensaje siempre tiene que ser el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo, que nosotros, Dios nos creó para su gloria, para su alabanza, entró el pecado en el mundo y por medio del pecado entró, por medio del pecado, la Biblia dice que por medio del pecado entró la muerte, ¿no? La muerte eterna, la muerte espiritual. Entonces la consecuencia del pecado es la muerte. Pero por medio de Cristo nosotros tenemos la salvación. Él redime a nosotros de nuestros pecados y Él nos conecta nuevamente con Dios. Entonces, siempre el mensaje que nosotros vamos a predicar, de las diferentes maneras que nosotros vamos a evangelizar, siempre tiene que tener la creación. Fuimos creados por el Señor, entró el pecado en el mundo, pero Cristo, Él pagó el precio por nosotros y por medio de Cristo, si lo aceptamos en nuestro corazón, nosotros podemos nos reconectar con Dios. Y el mensaje central no es que seremos bendecidos en esta tierra, sino que vamos a tener la eternidad con Él. Sino que vamos a estar en la eternidad con Él. Sino que aquí nosotros estamos en un pequeño periodo. Pero lo más importante es, ¿qué pasa después que yo morí? ¿Qué pasa después que Guillermo ya no está aquí? La oración, la clave para un evangelismo efectivo. Evangelizar sin oración es como salir a una batalla sin armas. Antes de nosotros hablar de Jesús para las personas, tenemos que hablar debemos hablar con Cristo sobre las personas. O sea, siempre tenemos, antes de evangelizar, antes de salir a evangelizar, tenemos que entrar en este lugar para que el Señor pueda preparar el corazón de las personas que están alcanzadas. Antes de hablar de Cristo para las personas, tenemos de qué hablar de las personas para Cristo. O sea, siempre antes de salir en la semana, Señor, prepara los corazones. Porque el Señor puede hacerlo, porque un día Él hizo con nosotros. Cada uno de nosotros somos fruto de oración. Cada uno de nosotros somos fruto de personas que han orado y han predicado, han compartido de Jesús para nosotros, sea una campaña evangelística, sea en nuestro colegio, sea donde sea. Pero la oración es la base para un evangelismo efectivo, para que Dios literalmente pueda ir preparando los corazones de cada uno que va a recibir de su palabra, que va a recibir del evangelio. La valentía para hablar de Cristo no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo, y la oración es clave para recibir su poder. Justo yo he puesto el ejemplo de Hechos 2, ¿no? Hechos 2, lo que sucedió fue que los discípulos estaban orando, estaban buscando al Señor, y cuando vino literalmente el Espíritu Santo sobre ellos, ellos han recibido un poder y una valentía para poder predicar sobre Jesús sin vergüenza, literalmente para
predicar, para hablar de lo que estaba sucediendo con poder y con autoridad. Entonces, necesitamos entrar en este lugar antes de salir a evangelizar. ¿Qué lugar? De oración, de estar con Él. En los momentos de oración que oráis juntos, pero también es de mucha importancia en los momentos que estáis solos, en los momentos de tu tiempo con Dios. Ora, Señor, utilízame. Señor, va preparando los corazones para que tu mensaje pueda ser alcanzado, para que estas personas literalmente puedan conocerte a ti, que tú puedas revelar tu mente y tu corazón. Evangelizar no es solo una conversación humana, y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. El evangelismo es literalmente una batalla espiritual. La Biblia dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la luz del evangelio. Entonces, mira el poder de la oración. Cuando entremos en este lugar de la oración, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos declarando literalmente, Señor, abra el entendimiento de las personas. Abra la comprensión de las personas para que ellas puedan comprender el mensaje, para que el mensaje no sea, nunca lo es, ¿no? Pero para que no sea en vano el compartir el mensaje, sino que el entendimiento de ellas sea tocado, que el entendimiento de las personas sea abierto, que las ataduras espirituales que impidan a esas personas de conocer la verdad sea rompida, que los miedos, que las dudas que un día han alejado a esas personas de ti, que sea rompido. Porque hoy en día existen falsas creencias, existe la religiosidad mantiene a las personas ciegas. Aún más con todo lo que sucedió en España antiguamente, basada en las iglesias, en la persecución y en el gobierno y todo esto. Entonces la gente ya tiene como un rechazo sobre Dios en su corazón que viene de generación en generación, por todo lo que sucedió antiguamente. Entonces tenemos que literalmente pedir para Él que, Señor, todas las ataduras espirituales, rompa cada uno de ellas. Nuestras conversaciones en la evangelización tienen que basarse en 3 pilares, justo lo que yo estaba comentando. Siempre, cuando vosotros salís para evangelizar, podéis hablar de diferentes maneras, pero siempre tiene que traer estos 4 pilares. Siempre tiene que traer en vuestra conversación, si literalmente es evangelista, si queréis hablar sobre Jesús, vosotros podéis entrar una conversación normal con la persona. Vamos a entrar ya en esto sobre el tema de contextualizar el mensaje, pero siempre en esta conversación a algún momento tú tienes que traer estos 4 puntos. Dios nos creó para tener comunión con Él. El pecado nos separó de Dios. Jesús es la única solución para nuestro pecado. Si creemos en Jesús y le recibimos como nuestro Salvador, seremos salvos. Hay muchas maneras. El próximo lunes nosotros también vamos a tener como conversaciones, yo evangelizando a vosotros y vosotros me evangelizando, ¿vale? El próximo lunes sobre esto, pero siempre hay que traer estos 4 puntos. Podéis hablar del tiempo, podéis hablar de la persona, podéis hablar de las actividades que estáis haciendo, podéis hablar de coche, podéis hablar de cualquier cosa para captar la atención de la persona. Y hasta mismo que la persona llegue y pregunte, podéis entrar una conversación. Pero en algún momento, evangelizando, tenemos que predicar el evangelio completo, no solo por la mitad. Lo que sucede mucho hoy en día es que las personas predican el evangelio por la mitad. En plan, mira, Jesús te ama. Es verdad, es una realidad que Jesús ama a cada una de las personas. Pero en el evangelismo, para que os quiero poner una situación. Sí, yo os digo ahora, mira, Sergio, tú estás enfermo, imagínate. Imagina que yo digo, Sergio, tú estás enfermo. Sergio no me va a dar mucha credibilidad, porque yo conozco el poco, ¿ok? Y él ve en su físico que él no está enfermo. Pero ahora, si él se da cuenta que él está enfermo, entonces él va a buscar y va a ir al médico, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa con las personas en la calle. Cuando evangelizamos, tenemos que traer a la conciencia de ellas que ellas están enfermas. ¿En qué sentido? En pecado. Porque si ellas no tienen esta conciencia del pecado que aleja a ellas de Dios, ellas nunca van a querer Jesús.
Porque ellas no tienen, por más que yo diga a ellas, mira, tú estás enfermo, por más que yo diga a Sergio, tú estás enfermo, si él no cae en sí y da cuenta, mira para él y dice, wow, es verdad, me siento mal, entonces él va a buscar la solución, él va a buscar el médico. Y Cristo es el médico aquí. Cristo es la solución. Pero la única manera de la persona caer, literalmente caer en sí y darse cuenta, es si nosotros traemos el punto de Dios, que el pecado de ella la separa de Dios. La separa de Dios. Esta es la enfermedad. Y no solo separa de Dios aquí, en este momento en la tierra, sino que separa de Dios a la eternidad. Separa a ella de Dios a la eternidad. Entonces siempre tenemos que traer estos 4 puntos. El evangelismo tiene que apuntar siempre a la eternidad, lejos de Dios, y no a que Dios te sanará tus problemas, se resolverán o cualquier otra cosa, por más que Dios pueda hacerlo, ¿vale? Pero en el momento de evangelismo siempre tiene que apuntar a algo, a la eternidad lejos del Señor. Aunque Dios pueda hacerlo, ciertamente lo hará. Evita utilizar, y este punto es muy importante, nosotros como cristianos utilizamos un lenguaje muy cristiano, literal, muy cristiano. Hablamos sobre conceptos muy, muy bíblicos y cosas semejantes, pero cuando estamos en una conversación, tenemos que traer a la memoria que la persona no conoce de la Biblia. Y quizás la persona nunca ha leído la Biblia, o sí, pero tenemos que literalmente desestructurar este mensaje como de muy cristiano que tenemos en el sentido de hablar con la persona, un lenguaje demasiado religioso o dogmas que puedan alinear a la otra persona y hacer que ella entre en un momento de confusión, sino que hablar un lenguaje sencillo, hablar un lenguaje normal, transmitir el mensaje de Jesús de una manera literalmente resuene con la experiencia y las necesidades de las personas con las que estamos hablando. Pero no hable como palabras difíciles, no habla sobre versículos complejos, sino que habla normal. Habla un lenguaje que sea normal y no un lenguaje religioso, en el sentido de que palabras difíciles. Mira, porque Jesús en la obra de la cruz, él pagó por, ¿sabes? No, Sergio, Jesús, él hizo algo por ti, tú quieres conocer, quieres saber un poco más, o sea, algo sencillo. Una de las cosas, y esta es muy importante, porque a menudo lo que nosotros hemos visto fue personas evangelizando e intentando imponer su fe sobre la vida de personas. De alguna manera, imponer la fe. Pero evangelizar no se trata de imponer la fe. Aceptar a Jesús debe ser una decisión libre, no una imposición. Toda la vez que nosotros vamos a evangelizar, la idea no es tener una discusión sobre religión, ¿ok? La idea no es intentar imponer nuestra fe a como, mira, esto es la verdad y te lo trago aquí por dentro. No se trata de esto. Se trata de ser testigos. ¿Y qué es ser testigo? De testificar con mansedumbre, con amor de esta verdad. Jesús nunca obligó a nadie. Él invitó siempre con amor. Venid a mí. Evangelizar es compartir la buena noticia, no imponer la buena noticia. ¿Ok? Nosotros vemos a Cristo compartiendo la buena noticia con las personas, no Cristo imponiendo la buena noticia, sino que es Cristo lo que él hacía era traer la conciencia, mira, tú estás en este lugar, pero hay un lugar mejor para ti. Hay un lugar de relación con Padre, hay un lugar de relación conmigo. Entonces no se trata de imponer nuestra fe en el evangelismo, sino que transmitir la buena noticia. Y que el Señor literalmente alcance a esta persona. No condenes los hábitos de la persona. Una de las cosas que nosotros hemos visto también es, tú estás evangelizando y tú dices así, ah, no, mira, pero tú estás bebiendo ahí una cerveza y es pecado, ¿eh? Tú estás haciendo esto y es pecado. El momento de evangelismo no es el momento de condenar a la persona. No es momento de decir para la persona, mira, te vas al infierno porque estás haciendo esto. En el sentido de que de juzgar a la persona. No es esto el evangelismo.
El evangelismo es traer la conciencia que la persona está lejos de Dios. En la evangelización hablamos a todo tipo de personas, de diferentes maneras, etnia, lenguaje y pensamiento. No debemos condenar sus acciones, sino presentar la verdad en amor. Y es diferente yo decir así, mira, te vas al infierno, o mira, Jesús te ama, Jesús él quiere te enseñar algo diferente que quizás tú no lo sabes. ¿Okay? Es diferente. Una, tú estás cerrando el corazón de la persona y la otra tú estás, wow, pero lo que él quiere me enseñar. Hombre, me da ganas de descubrir esto que tú me estás diciendo. Entonces, en el evangelismo nunca vamos a condenar a nadie, ¿vale? Porque vamos a encontrar personas con muchas historias, con muchas situaciones. Y en nunca condenación, sino siempre el amor, la verdad, direccionando a las personas hasta Cristo. Y al tiempo, con el tiempo, Jesús va purificando la vida de la persona, Jesús va trayendo la conciencia con la persona, mira, ese está mal, ese está mal. Al final, el evangelismo es llevar a la persona a un punto de tanta verdad que ella mira para ella y dice, wow, yo estoy haciendo esto y no tiene ningún sentido porque yo conocí la verdad. No evangelices para tener la razón. Nosotros no evangelizamos para tener la razón. Si tu meta es ganar el debate, pierdes la misión. Así de claro. Si nosotros evangelizamos y la persona empieza a hablar sobre religión y nosotros intentamos tipo como ganar, tener la razón, ahí ya hemos perdido la misión. Pablo dijo, hablar la verdad en amor. Efesios 4:15. A veces es mejor sembrar en silencio que discutir en voz alta. Si la persona lo que ella quiere es como entonar una discusión sobre religión, sobre tipo de religión, lo mejor que tú puedes hacer es, mira, yo puedo orar por ti, yo te amo, podemos tomar un café otro día, ¿ok? No intente como discutir con ellas sobre si otras religiones son falsas, si esta es la verdad. Presenta el evangelio, literalmente, presenta el evangelio. Evangelizar también es escuchar. Y ese es un punto muy importante. Cuando nosotros salimos para evangelizar, vamos a hablar, pero hay momentos que nosotros tenemos que escuchar. Una de las cosas que nosotros tenemos visto cuando salimos a evangelizar es que las personas, ellas tienen hambre de ser escuchadas. Ellas quieren literalmente hablar, ellas quieren toda una conversación, ellas están dispuestas a esto. Yo tengo evangelizado a españoles y yo tengo visto españoles que ellos quieren entoar una conversación normal sobre Jesús, que ellos quieren ser escuchados. Entonces, en el evangelismo, haga preguntas que va a sacar del corazón de ella lo que ella está cargando dentro. ¿Qué tipo de preguntas? Mira, ¿cómo fue tu semana? ¿Tu semana realmente ha sido bien? Si tú pudieras definir tu semana en una canción, ¿cuál diría? A veces la persona va a decir, wow, mi semana fue esta canción súper alegre. Y otros, wow, mi semana fue esta canción aquí que es un desastre. ¿Sí? Entonces son preguntas que sacan de dentro de ella lo que ella está cargando. Y ahí tú lánzale el salvavidas, que es Jesús. Tenemos que también parar para escuchar a la persona, siempre. Hacemos preguntas que va a sacar de ellas. Luego, al final, principalmente en la próxima sesión, yo voy a hablar como preguntas necesarias que podemos decir para sacar de la persona estas conversaciones. Otro tema es contextualizar el mensaje. Pablo, él fue un maestro en contextualizar el mensaje del Evangelio. Pablo va a decir así en 1 Corintios 4:20-28. Ya estamos finalizando, ¿vale? Pablo va a decir así, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. A todo me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Eso no significa que nosotros vamos a pecar porque las personas están pecando también, lo vamos a entrar, ¿ok? Sino que tenemos que contextualizar el mensaje. Si nosotros estamos en España, tenemos que aprender sobre la cultura de España para poder predicar a los españoles. Yo como brasileño, si yo intento traer mi cultura de Brasil para evangelizar a los españoles, no va a funcionar. Puede, porque el Señor es soberano, pero tenemos que comprender la cultura de España.
Tenemos que comprender cuál es la cultura local de Canarias, de Gran Canaria. Cuáles son las historias que han sucedido en Gran Canaria en el pasado, que puede revelar a Jesús. Mira, la primera vez que Pedro, él predica el Evangelio, si os fijáis, Pedro, él utiliza el pasado para señalar el presente y dar una visión al futuro. Él habla, hermano, lo que está sucediendo aquí fue lo que pasó, lo que fue profetizado allá, y él apuntando hacia el futuro. Entonces, existen historias que han sucedido en Gran Canaria que pueda manifestar, que pueda, en el pasado, que pueda revelar a Jesús, cosas que sucedió, que pueda literalmente vincular con el mensaje del Evangelio, contextualizar el mensaje para predicar a las personas de Gran Canaria. Utilicemos. Existen hábitos normales que suceden por ahí, que las personas suelen hacer y que podemos contextualizar el mensaje para hablar sobre Jesús. Lo hacemos. Tenemos que reconocer cuáles son las necesidades que tiene como Gran Canaria. Cómo conectar el mensaje con la realidad que existe ahí, sin comprometer siempre la verdad del Evangelio. Tenéis que mirar para la situación de Gran Canaria como tal, de dónde vivís, y contextualizar el mensaje a lo que está sucediendo ahí. Donde nosotros, sí, pronto llegaré, donde nosotros vemos Jesús contextualizando el mensaje. ¿Cuántos recuerdan? Levanta la mano de Jesús y la samaritana en el pozo. ¿Recordáis? Lo que Jesús hizo fue contextualizar el mensaje sobre la relación que los samaritanos no llevaban bien con los judíos, y conociendo la vida de la samaritana en su corazón, él contextualizó el mensaje de lo que estaba pasando ahí, del pozo de agua, para decir, escucha, si tú bebes de este agua volverás a tener sed, pero si yo soy el agua de la vida, o sea, existe un agua que si yo te doy jamás tendrás sed. O sea, ¿qué Jesús hizo? Utilizó algo de local que estaba pasando para contextualizar el mensaje, sin comprometer la verdad. Otro ejemplo que nosotros vemos, Hechos 17, Pablo en Atenas. Pablo no empezó citando el Antiguo Testamento, sino que lo observó que en Atenas existían varios altares y había uno que estaba al Dios no conocido. ¿Qué Pablo hizo? Utilizó algo de la localidad que estaba ahí para predicar. Este es mi Dios. ¿No conocéis el Dios desconocido? Aquí, os voy a presentar. O sea, Pablo utilizó algo local. ¿Qué cosa existe a donde vosotros estáis que son cosas locales que podéis utilizar para predicar sobre Jesús? Esto es algo que tenéis que pensar. ¿Cuáles situaciones locales que están pasando o que han pasado que vosotros podéis vincular con el mensaje del Evangelio sin comprometer el mensaje, pero que podéis utilizar para llegar al corazón de las personas? Como Pablo hizo en Atenas, él utilizó de algo ahí para predicar el Evangelio. Justo lo que yo estaba hablando, Jesús, la mujer samaritana. Lo que Jesús hizo, llamó la atención. El 2, hacer que la persona se interese. Y el 3, da la respuesta. Es así. Llamar la atención, hacer que la persona se interese y dar la respuesta. Esto fue lo que Cristo llamó la atención. Mira, yo siendo judío, yo estoy aquí cerca de ti. Estoy aquí cerca de ti. Y entonces empezó una conversación. Oye, ¿me da agua de beber? Y la mujer, hombre, llamó la atención. Tú siendo judío, ¿tú vas a pedir de mí de agua de beber? Y ahí Jesús dijo, mira, yo tengo un agua, si tú bebes, jamás tendrás sed. ¿Qué él hizo? Hizo algo para que la persona se interese. Y luego, él dio la respuesta. Tú ya tuviste varios maridos, pero esto tenemos que pensar cuando estamos evangelizando. Ahora yo quiero traer una historia contextualizada de el pez que quería salir del agua, pensando que vosotros estáis literalmente alrededor de agua. ¿Quién me puede ayudar con esta historia? ¿Quién me puede contestar lo que voy a decir? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo voy a elegir aquí entonces, yo estoy viendo los nombres de las personas. Vamos, chicos, ánimo, venga, Nacho, están ahí dormidos, mano. Está. Venga, vamos. Ya verá, el próximo lunes ya vamos a estar todo quiere hablar. Venga, ¿Quién ya. me- Dale, Stephanie, ¿no? Estefanía, sí. Estefanía, vale. Stephanie,
¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Guay, guay, qué bien. ¿Qué tal te fue la semana? Pues ha sido una semana intensa, pero bien, bien. Sí, wow, qué guay. Mira, donde tú vives está alrededor, está lleno de agua, ¿verdad? Sí, bastante. Total. Y mira, imagínate que nosotros somos un pez, ¿vale? Somos peces. Ok. Estamos ahí en el mar, está una locura, y somos peces. Y yo tomo la decisión y te digo así, Estefanía, yo he visto la tierra, he visto ahí el sol, y yo quiero salir del agua, yo no quiero quedarme aquí. ¿Qué tú me dirías en esta situación? Que estás un poco loco, te diría, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi condición de pez pensaría que no vivimos en el agua, no podemos sobrevivir fuera. Es imposible, o sea, me va a decir que es imposible sobrevivir fuera. Desde los conocimientos como pez que tengo, sí, Claro, total, total, total. Pero, ¿y si yo intento salir, lo más probable que puede suceder conmigo, qué es? de mueras. Me muero. O sea, si tú me pudieras dar un consejo, yo con esta idea maluca, porque yo he visto a la gente ahí fuera del agua, me entró ganas. Si tú me pudieras dar un consejo sobre la decisión que quiero tomar, ¿qué dirías para mí? Ah, eh, Hombre, el consejo primero que te sale es no salgas del agua, pero no No lo salgo, ¿verdad? salgas. Es razonable, ¿no? Sí, Porque si yo salgo, la consecuencia de salir, ¿qué es? a muerte. La muerte. Entonces, mira, ¿ves lo que yo acabo de hacer? Yo Mm, acabo de coger una historia, contextualizar al local que vosotros estáis y ahora yo entro con el mensaje. claro. Y es una historia sencilla. ¿Cuál es el Mm, mensaje? Ahora imagina si yo estuviera hablando para ti, Estefanía. Yo llevé a Estefanía a este lugar de ella mismo razonar que si el pez sale del agua, la consecuencia es la muerte. mm, Entonces yo entro con el mensaje diciendo, mira, lo mismo pasa con nosotros y Dios. A veces nosotros queremos literal vivir nuestra vida y salir de Dios, pero Dios fue lo que creó todo. Dios es el creador de todo. Pero ¿sabes qué te quiero decir, Estefanía? Que la consecuencia, de la misma manera que tú le darías el consejo para el pez, escucha, no salga del agua, porque la consecuencia es la muerte, porque tú sabes, Estefanía, que si yo salgo es la muerte. Yo te quiero decir algo también. Yo sé que la consecuencia de tú estás lejos de Dios es la muerte, pero no la muerte física, sino que la muerte espiritual, que estás lejos de Él. Y el punto es, si tú mueres hoy, ¿para dónde vas? Esa es la wow. gran cuestión, Mm, ¿sabes? Entonces, ¿qué mm, pasa? Ahí, esta es una historia contextualizando en el sentido de dónde vosotros estáis, que si la persona se llega, o si vosotros llegáis a la persona, podéis utilizar la historia del pez que quiere salir del agua. wow, muy buena, ¿eh? Sí, el próximo lunes vamos a traer unas que también son súper guays. Pero son historias, son historias que hacen que la persona conteste la pregunta y es súper guay porque la pregunta, lo que ella contesta, luego después la machaca. ¿En qué sentido? Que le planta como en su cara diciendo, wow, es verdad, yo Mm, soy este que quiero salir, yo soy este que estoy ahí. Entonces introducimos, por medio, bueno, en este ejemplo de esta historia, introducimos el mensaje del Evangelio, que la persona, si ella intenta salir, en realidad Dios, cuando Él nos dice algo, cuando Dios dejó su palabra, no es porque Dios era un dictador, no es porque Dios, Estefanía, Él estaba diciendo así, mira, vosotros tenéis que hacer todo lo que os mande, sino que Él sabe, si tú sales del agua, te vas a morir. mm, Y exacto. el agua, el océano, es Dios en esta historia. Él es el agua. Y Él sabe, si nosotros salimos de Él, la consecuencia es la muerte. Pero Exacto. hay una solución si nosotros salimos. Y esta solución fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Ves cómo yo voy hablando y voy introduciendo los 4 puntos que he hablado? Sí. Hay una solución. Esta solución es Cristo. Y ahí podemos entrar que Él pagó por nosotros. Pero pagó ¿por qué?
justamente, ¿qué hace el pecado? Recuerda que hablé sobre la eternidad. El evangelismo siempre va a estar relacionado a la eternidad. Jesús ha venido para que nosotros podamos vivir con Él en toda la eternidad. Entonces, esta historia del pez que quería salir del agua trae justamente la contextualización en cierto sentido. Y para terminar, que ya nos hemos pasado, habéis dado cuenta que me gusta hablar, es que Marcos 16, Marcos 16, 17, 20 y 1 Corintios 12, 8 y 10 va a hablar sobre los señales y los poderes. Los señales, los prodigios, las maravillas. Nosotros creemos en Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, Sí, El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, ¿verdad? Y es el mismo Dios de mañana. Dios sigue sanando a las personas. Dios sigue manifestando su poder en la vida de las personas que no conocen a Él. Y os quiero incentivar también. Cuando estáis en toda una conversación, en el momento de evangelismo, y sentís, tenéis que estar muy receptivo al Espíritu Santo. La Biblia va a decir sobre un estilo de don que son palabras de conocimiento y que todo podemos buscar. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Estamos hablando con alguien y es como se viene un sutil pensamiento relacionado a esta persona. Tipo, dile esto, o esto es. El Señor sigue hablando, el Señor sigue manifestando. Y os quiero incentivar, deja que también Dios os pueda utilizar en señales, en prodigios y en maravillas. A veces nosotros no vemos sanidad, en la sanidad yo digo física, literal, en la vida de las personas porque tenemos miedo de orar por sanidad. Tenemos miedo de poner la mano sobre la rodilla de la persona que está con la rodilla rota, yo qué sé, y decir, en nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre esta rodilla. Todos los muslos, todo lo que está fuera de orden, vuelve a estar en orden como fue desde el principio, en nombre de Jesús. Entonces, os quiero incentivar también. Deja que el Espíritu Santo os guíe en el evangelismo, pudiendo manifestar sus señales, sus prodigios, sus maravillas. Porque la Biblia va a decir que estos señales seguirán a los que creen. Y yo creo que todos nosotros aquí creemos. Entonces, la consecuencia de creer es que los señales van a acompañar. Pero sea un río que los señales puedan fluir en medio. No tenga miedo de orar por sanidad. No tenga miedo, porque a veces nosotros compartimos el evangelio, pero dile a la persona, yo puedo orar por ti, ¿sabes? Puedo orar por ti. Y ora por la persona. Declara sanidad sobre la persona si ella está enferma. Si tú has analizado, has visto en ella una dolor emocional, declara esto también sobre la vida de la persona. ¿Ok? Entonces, deja que Dios también obre a través de sus vidas en los señales, en los poderes. Porque lo mismo Dios de ayer, es lo mismo Dios de hoy. Lo que Él logró antiguamente, Él sigue obrando los días de hoy. Nosotros tenemos visto eso, tenemos visto milagros, tenemos visto maravillas, tenemos visto convicción de pecado. Literal, personas que no son cristianas, personas que un dado momento tenían escuchado a Dios y lo dejó, tenemos visto, porque el poder de Dios está manifestando en España. Los señales de Dios están manifestando en España. Amén. Pues esta sería la primera charla. Hoy yo he querido más traer como para vosotros el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ok? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Un poco del corazón de Dios relacionado al evangelismo. Hemos entrado un poco en el tema de contextualizar el mensaje y esta historia en específico, que es una manera que podéis transmitir el mensaje con la persona. Pero el próximo lunes nosotros vamos a hablar solo de maneras de entonar una conversación. Maneras contextualizadas de entonar una conversación. De hecho, vamos a tener como este tiempo de interaccionar más, entonar conversación entre nosotros, pero para predicar el evangelio y preguntas que suelen surgir y algunas veces quedamos sin respuesta. Y nos quedamos, ¿sabes? Entonces, también la próxima semana nosotros vamos a tratar de esas preguntas porque es bueno tener como esta estructura. Si vinculamos el poder, la intimidad con Dios, con el conocimiento de evangelismo, es brutal.
Es brutal. Y el próximo taller trata justamente sobre esto. Yo voy a traer más historias de contextualizando el mensaje para poder alcanzar a las personas en España específicamente, ¿ok? Y dudas que puedan surgir o cosas que las personas pueden decir y contestando cómo nosotros podemos estar como preparado espiritualmente y también con conocimiento para saber contestar algunas cosas que pueden surgir. ¿Ok? Muy bien. No sé, bueno, Guillermo, muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Nada, Creo que era muy importante sentar esas bases y dar esos principios. De verdad, creo que ha sido muy acertado. Mirad, he puesto os he enviado a todos por el chat, por aquí, por Zoom, y os animo a que abráis el chat y bajéis, descarguéis el PDF que me mandó Guillermo, que son los apuntes que a él ha ido presentando durante toda la hora, toda esta clase. Entonces, os animo que lo bajéis ya. He visto que hay varios que lo habéis visto, pero me gustaría que lo vierais todos y lo bajéis antes de que nos desconectemos. Y así no tengo que enviároslo de otra manera porque ya lo habéis bajado a vuestros ordenadores, vuestros tablets o vuestros celulares, ¿no? Ok, oramos para terminar, dando muchas gracias a Dios por la vida de Guillermo y su esfuerzo y a todos por vuestra atención. Y bueno, mastiquemos esto. Como sabéis, la idea era recibir estas 3 clases para luego nosotros compartirlas con nuestra gente, cada uno en su iglesia. Guillermo, se me olvidó antes de decir que aquí estamos representados unas 6, 7 iglesias más o menos. Pero a ver si en esta semana podemos pescar algunos más, que les vamos a enviar esta clase grabada y que puedan incorporarse el próximo martes también, porque me doy cuenta que alguno está despistado. Por lo que... Pero creo que ha sido muy, muy oportuno y muy bueno. Tenemos como 5 semanas de aquí al festival. Él nos va a dar solo 3 clases, pero creo que sería bueno que nosotros pudiéramos manejar esto con más tranquilidad y en vez de dar solo 3 clases pudiéramos dar 5, una por semana. Pero eso ya tenéis que administrarlo vosotros con vuestra gente y el ritmo que queráis darle, ¿okay? Pero creo que es un buen material. Por favor, aseguraros que todos habéis bajado eso para no tener que enviarlo por otra vía, ¿sí? Por favor. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por sensibilizarnos cada vez más con ese corazón tuyo, por atraer a esa humanidad, atraerla a ti, a tu corazón. Y Señor, ayúdanos a mirarlo como tú lo ves, a mirarlo como tú lo sientes, para compartir, Señor, con este mundo conforme a tu visión, a lo que tú tienes, Señor, a tu gusto. Señor, oramos por este mundo, no solo por España o Canarias, oramos por Europa y por el mundo entero, pidiéndote, Señor, que todo este esfuerzo, nosotros aquí y otros en las antípodas, quizá, pero todos juntos alrededor del mundo, orando por este mundo y queriendo ganar este mundo, Señor, rescatarlo de esa vida, Señor, que trae y llevarlos a la cruz a conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, danos cada día más sabiduría para manejar todo esto y poder tener grandes y buenos resultados. Nos ponemos en tus manos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sergio, yo quería solo comentar una cosa. Hoy nosotros no tuvimos la oportunidad, porque yo hablo mucho, ¿okay?, de abrir para vosotras 6 preguntas, pero la próxima sección yo he preparado también para que vosotros podáis preguntar, ¿ok? Y de hecho, yo quiero que en la próxima venís como si fuera ateos, literal, como si no creyera en Dios, porque la idea es literalmente preparar vosotros en todos los ámbitos para poder contestar, sea una persona que cree en Dios, sea una persona que no está ahí, si cree o no cree, sea la persona que no cree en Dios, ¿ok? Entonces la idea es que tenemos como principios clave en el evangelismo para poder compartir. Y todas las dudas que vosotros tenéis o que pueda surgir durante la semana el tema de evangelismo, o quizás cuando vosotros ya habéis evangelizado y una persona hizo una pregunta, espera,
apunta y trae la próxima semana, que va a ser como un tiempo más de interacción y poder sacar estas dudas y también aprender algunas cositas nuevas, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Que Dios bendiga. Termina la clase. Nos vemos. Bendiciones a todos. Cuídense Gracias. mucho. Gracias, Guillermo, por todo. Abran sus Gracias. micrófonos y despídanse. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas Chao. gracias.